Universidad Central del Ecuador. Materia: Trabajo Social y DESC. Integrantes: Abaco Dayana y Belén Proaño. Tema: Principios, fundamentos e importancia de los DESC. Los DESC son el resultado de varios acontecimientos suscitados internacionalmente. Estos se han ido plasmando a través de varios instrumentos con el objetivo de garantizar la calidad de vida, igualdad, justicia social y el reconocimiento y protección de la dignidad de todos. Universalidad. Inalienabilidad. Indivisibilidad. Interdependencia. Estos hacen parte de los DESC y los derechos humanos en general. ¿Quieres saber más? Los derechos económicos, sociales y culturales se rigen por varios principios, los cuales están desarrollados en las leyes orgánicas y son los encargados de regular las garantías de los derechos humanos y los procedimientos para su protección. Otros de los principios fundamentales a los que se rigen son: igualdad y no discriminación. Esto significa que todos los seres humanos somos iguales en virtud de la dignidad inherente a toda persona. Participación e inclusión. Esto significa tomar o recibir parte de algo, compartir e informar. También implica la capacidad de la ciudadanía de involucrarse en las decisiones políticas del país o de la región. Responsabilidad y práctica de un Estado constitucional en derechos. Implica que todos los actos públicos y privados están sometidos a la Constitución. En las páginas de la historia de nuestro país se han escrito duros pasajes de represión social e injusticia. Es así como surgen las luchas contra el abuso de poder, y precisamente así nació la CEDU, en la fase de transición de las dictaduras militares hacia un gobierno constitucional. Las protestas exigió el cese de la represión tras la confirmación de la muerte de uno de sus dirigentes y 4 personas más. Desde hace 8 días, el país de 17 millones de habitantes vive en estado de alerta total por las protestas más graves que se han registrado en la última década. En 1919, con la creación de la Organización Internacional del Trabajo, se reconocieron los derechos de los trabajadores y se generaron las primeras medidas de protección de algunos de los derechos económicos, sociales y culturales. La Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 los desarrolló de forma más amplia y estableció que su realización se relaciona con el principio de interdependencia e integralidad. Por otro lado, en 1966, en el marco de las Naciones Unidas, se adoptó el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, suscritos en el mismo año. La división en la suscripción de 2 pactos internacionales entre el bloque capitalista y el bloque comunista, en el cual en el primero se subrayaba la primacía de los derechos civiles y políticos y en el segundo bloque se reivindicaban la importancia de los derechos económicos, sociales y culturales, generó desacuerdo entre estos 2 bloques. Los DESC poco después fueron subordinados y estructuralmente distintos a los derechos civiles y políticos. Además, el Protocolo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, también conocido como PIDESC, fue aprobado
por unanimidad el 10 de diciembre del 2008 en la Asamblea General de la ONU. Bajo la división dogmática, se los clasificaron como derechos de primera generación a los civiles y políticos, segunda generación a los derechos económicos, sociales y culturales, de tercera generación a los derechos colectivos y también existe una cuarta generación que están los derechos difusos. La razón de ser de los derechos económicos, sociales y culturales se basa en el hecho de que el pleno respeto a la dignidad del ser humano, a su libertad y a la vigencia de la democracia solo es posible si existen las condiciones económicas, sociales y culturales que garanticen el desarrollo de los hombres y de sus pueblos. La vigencia de estos derechos se encuentra condicionada a las posibilidades reales de cada país. De allí que la capacidad para lograr la realización de los mismos varía de país a país. Estos derechos económicos, sociales y culturales pueden exigirse al Estado en la medida de los recursos que efectivamente él tenga, pero esto no significa que el Estado puede utilizar como excusa para el cumplimiento de sus obligaciones el no poseer recursos, cuando en realidad dispone de ellos. La importancia de los DES radica en que son derechos orientados a cumplir y a satisfacer las necesidades básicas de las personas. Además, ayudan a la población a tener un estilo de vida digno y a que cumpla con su proyecto de vida. Estos se relacionan con trabajo, seguridad social, vida en familia, participación en la vida cultural y el acceso a la alimentación, a la vivienda y al agua, así como la atención de salud y educación. Su papel es clave para garantizar la igualdad y la vinculación con el principio de justicia, para de esta manera desembocar en la equidad y llevarnos a una cohesión social, la cual nos llevará por ende a la democracia. Son un importante soporte para el diseño de las políticas públicas y constituyen herramientas jurídicas para cerrar brechas, disminuir y erradicar desigualdades y eliminar prácticas de discriminación. Si no se protegen los derechos económicos, sociales y culturales, se pueden producir consecuencias muy graves, como el desplazamiento o el desalojo forzoso, pérdida de los medios de subsistencia, la malnutrición, el acceso a los derechos y las violaciones a otros. Los derechos económicos, sociales y culturales se pueden experimentar de diferente manera entre hombres y mujeres. Por ejemplo, existe una falta de regulación de las condiciones de trabajo tanto para hombres como para mujeres. Además, en los países de América Latina existe una mayor deserción escolar de niños que de niñas. Por otro lado, existe una lucha constante en contra de la discriminación enraizada contra mujeres y niñas. Finalmente, existe una falta de planificación de políticas públicas que favorezcan a la libre expresión de la mujer.